Hola, mucho gusto profesores. Yo les vengo a presentar mi proyecto de titulación, que es el desarrollo de una aplicación Android que ajusta las frecuencias de sonido para mejorar la experiencia auditiva de las personas al escuchar audio a través de audífonos alámbricos. Mi nombre es Armando Hernández Báez. Mis asesores son el maestro en ciencias Luis Carlos Castro Madrid y la doctora Rocío Toscano Medina. Este es el resumen de mi proyecto. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación Android que ajusta las frecuencias de sonido en audífonos alámbricos para mejorar la experiencia auditiva de las personas. La aplicación realiza una calibración personalizada mediante la reproducción de tonos puros en 5 frecuencias clave: 125 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, donde el usuario indica el volumen mínimo que escucha cada tono. Con base a estos umbrales se genera un perfil de ecualización que compensa las frecuencias donde el usuario tiene menor sensibilidad, aplicando ganancias de 1 a 4 decibelios según la desviación respecto a la referencia de audición normal, esto en la ISO 389-1-2017. La aplicación cuenta con un servicio en segundo plano que se activa automáticamente al conectar audífonos, modificando el audio en el tiempo real para ofrecer una escucha más clara y balanceada. Se diferencia de otros ecualizadores porque no se basa en preferencias subjetivas, sino en datos objetivos de la propia audición del usuario. Las palabras clave son audición, audífonos alámbricos, calibración, ecualización personalizada y experiencia auditiva. Este es el contenido de mi presentación. Es el resumen y las palabras clave, el planteamiento del problema, los objetivos, límites y alcances, justificación, marco teórico, estado del arte, diagrama de bloques, módulo de aplicación, diagrama de flujo, infografía del algoritmo, pruebas y resultados, trabajos a futuro y conclusiones, y las referencias. Este es el planteamiento del problema. En la actualidad, los ecualizadores de audio disponibles en el mercado están diseñados para ajustar el sonido según las preferencias del usuario, pero no consideran las características auditivas individuales de cada persona, ni las deficiencias en las respuestas en frecuencia de los audífonos. Como resultado, muchos usuarios no pueden disfrutar de una experiencia de audio óptima, ya que ciertas frecuencias pueden sonar demasiado bajas o demasiado altas dependiendo de su sensibilidad auditiva o del modelo de audífonos que utilicen. Este es mi objetivo general: desarrollar una aplicación Android que, mediante la reproducción de tonos puros en 5 frecuencias y la detección del umbral auditivo del usuario, genere un perfil de ecualización personalizado para compensar las deficiencias en la respuesta en frecuencia de los audífonos alámbricos y mejorar la experiencia auditiva. Estos son mis objetivos específicos: diseñar una interfaz de usuario capaz de guiarlo satisfactoriamente durante las pruebas de umbrales auditivos, implementar un módulo de calibración que reproduzca tonos puros en 5 frecuencias clave: 125, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, para determinar el volumen mínimo perceptible por el usuario. Generar un perfil de ecualización personalizado que compense las frecuencias donde el usuario tenga menor sensibilidad, mejorando la claridad y el balance del sonido. Incorporar un botón de encendido y apagado del perfil de ecualización que permita al usuario comparar el sonido original con el sonido calibrado. Implementar un filtro digital que aplique el perfil de ecualización para todos los audios reproducidos en el dispositivo. Crear un servicio en segundo plano que se activa automáticamente al conectar los audífonos alámbricos y aplique la ecualización personalizada. Utilizar Android Studio y Java para el desarrollo, asegurando la compatibilidad con Android 8.0 o superior. Estos son mis límites y alcances. Los alcances son: la aplicación funciona solo con audífonos alámbricos de entrada 3.5 mm. La aplicación contiene un botón para encender y apagar el perfil ecualizado. La calibración se hace con 5 tonos de prueba en diferentes frecuencias: 125, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. La aplicación guarda un perfil personalizado para el usuario con los resultados de su prueba. La aplicación aplica automáticamente el perfil cada vez que se conecten los audífonos. La interfaz permite seguir las instrucciones de forma detallada para que el usuario pueda usarla correctamente. Estos son mis límites. El proyecto no está publicado de forma abierta. La app no funciona en segundo plano con aplicaciones que cuenten con ecualizador propio como YouTube. La calibración solo se usa con 5 frecuencias, no todas las que existen en el espectro auditivo. La precisión de la prueba depende de que el usuario lo haga en un lugar silencioso.
La aplicación no funciona con los sistemas de audio de audífonos Bluetooth conectados por cable. La aplicación solo está diseñada para teléfonos Android. Esta es mi justificación. El problema que resuelve este proyecto se centra en que los ecualizadores no consideran las diferencias individuales en la percepción auditiva de cada persona. Dos usuarios pueden escuchar la misma canción con los mismos audífonos y tener experiencias completamente diferentes, porque su sensibilidad a ciertas frecuencias es distinta. La utilidad de este proyecto es ofrecer una herramienta que permita a cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos técnicos, crear un perfil de ecualización personalizado basado en su propia percepción auditiva. Esto se logra mediante una prueba simple donde el usuario indica el volumen mínimo al que escucha 5 frecuencias diferentes. Este proyecto se diferencia de otros ecualizadores porque no se basa en preferencias subjetivas, es decir, más graves o más agudos, sino en datos objetivos obtenidos por su propia audición del usuario. Mientras que otras aplicaciones ofrecen un perfil genérico o ajustes manuales, esta aplicación crea un perfil único basado en lo que realmente escucha cada persona. Este es mi marco teórico. Las herramientas de programación que yo utilicé fueron Android Studio y Java. Android Studio lo utilicé como aplicación de programación y depuración de código, mientras que Java es mi lenguaje de programación principal para mi aplicación. Mi herramienta de diseño fue Figma, que fue mi programa para crear el diseño de la aplicación. Este es mi estado del arte. El primero es un ecualizador gráfico usando un sistema de desarrollo con arquitectura ARM. Sus autores fueron Jonathan Nathan, Holman Montiel Ariza y Eduardo Jacinto Gómez. Es un proyecto profesional universitario del año 2012 en Colombia. El proyecto se desarrolla un ecualizador gráfico con 5 bandas, utilizando un dispositivo con arquitectura ARM. El segundo es un diseño de sistema de software para entrenamiento auditivo de ingenieros de sonido. Sus autores fueron Cherchi López y Eduardo Gabriel. Es un proyecto de fin de carrera y fue hecho en el año 2020 en España. El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de software que permita al ingeniero o al estudiante de sonido entrenar su oído en frecuencia y en dinámica. El tercero es una aplicación smartphone con reducción de ruido personalizada en tiempo real para mejorar la audición. Sus autores fueron Anlam Dari, Yaranganalu y Gerhard Advance. Es un paper del año 2018 en Estados Unidos. En esta se presenta una aplicación móvil personalizada con reducción de ruido diseñada para funcionar en tiempo real, con baja latencia en plataformas de smartphone. El cuarto es la implementación de un audífono digital con una aplicación para smartphone. Fue hecha por Sharma, Tiwari y Pandey. Es un paper del año 2018, hecho en la India. En esta se presenta una implementación de un audífono digital con una aplicación smartphone. Incluye una configuración de latencia, supresión de ruido y compresión del rango dinámico. Continuemos con el desarrollo. Les voy a presentar mi diagrama de bloques. Se presenta el usuario, se presenta una capa de presentación, es decir, una interfaz de usuario, una pantalla principal, una pantalla de calibración y la pantalla de resultados. Lo siguiente es mi capa lógica, en donde hago el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3, que es la calibración, el perfil y la ecualización, al igual que el algoritmo que estoy usando como referencia. El siguiente es una capa de servicios, que es en donde se presentan el módulo 4, el módulo 5 y el módulo 6. El procesamiento, la detección y el servicio en segundo plano que estoy usando. Y por último está la capa de datos, en donde guardo toda la información, que es en Shared Preference, y se guardan los umbrales, las ganancias y la fecha. Y por último se pasa a los audífonos. A continuación les presento los módulos de mi aplicación. El primer módulo es el módulo de calibración, en donde se reproducen los tonos puros en 5 frecuencias, 125, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, usando AudioTrack. En la parte inferior derecha les muestro una imagen de cómo se usa en audiometría, es decir, lo que escuchan las personas con audición normal hasta las personas que tienen una sordera profunda. Esto basándonos en la pérdida de la audición en decibelios y las frecuencias que están usando para cada uno de estos exámenes, es decir, las frecuencias como son 125, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, que son más o menos las que estoy usando yo en este momento. El usuario ajusta el volumen con una SIG bar hasta indicar el volumen mínimo perceptible. En la parte inferior izquierda les estoy mostrando una captura de pantalla de mi aplicación, en donde muestro que es el primer paso
que es la frecuencia de 125 Hz. Estoy mostrando las instrucciones se muestran en cada uno de los pasos y al final les estoy mostrando la parte del SIG bar. El SIG bar lo que hace es tener una barra de volumen en donde puedes subir y bajar el volumen hasta escuchar el sonido o la frecuencia que necesitas. Por último, se guarda el umbral auditivo en porcentaje, esto comparándolo después con la referencia ISO 389-1 del año 2017, esto para determinar la compensación que se necesita para el usuario. El siguiente es mi módulo de perfil de usuario, es el módulo 2. En este se almacenan los 5 umbrales obtenidos y la fecha de calibración en Shared Preference, como se los muestro en mi diagrama de bloques. En este permite crear un nuevo perfil, consultar el actual o eliminarlo. Incluye un botón para activar o desactivar el perfil y con este poder comparar el sonido original con el calibrado. En la parte derecha les estoy mostrando una captura de pantalla de mi aplicación en donde se muestran dichos datos. Se muestra que el perfil está activo, es decir, el perfil que se creó por el usuario. Se muestra la última calibración, es decir, la fecha de calibración que se usó. Es decir, por ejemplo, ahí fue el 19 de junio del año 2026 a las 7 horas. Se muestra el botón para encender y apagar el perfil, iniciar una calibración, ver el perfil actual y eliminar el perfil. El siguiente es mi módulo 3, que es el módulo de ecualización. En este se compensan las frecuencias con menor sensibilidad auditiva, calcula una ganancia de 1 a 4 decibelios según la desviación del umbral del usuario con respecto a la audición normal, es decir, basándonos en la ISO 389-1 del año 2017. Mejora la claridad y el balance del sonido de forma objetiva, sin basarse en las preferencias subjetivas, como lo había mencionado antes. Y en la parte derecha les estoy mostrando una captura de pantalla de una prueba que ya se realizó. Se muestra que la calibración fue completada, se muestran los resultados, se muestra la fecha de calibración, se muestra cada una de las frecuencias que usamos, es decir, las graves, los medios agudos y los agudos críticos, cada uno con sus respectivas frecuencias. Se muestra el umbral, es decir, el máximo volumen que usó el usuario en la barra del SIG bar, y se muestra la compensación que se obtiene debido a este umbral. Por ejemplo, en los graves fue fuera de 100 debido a que es la frecuencia que es más sensible a nuestros oídos y por lo tanto se puede llegar a perder. Se muestra la compensación de 4 decibelios. En medios graves se muestra un umbral de 37%, una compensación de 3 decibelios. En los medios un umbral del 8% y una compensación de 0 decibelios. En los medios agudos de 4% y 0 decibelios, y en agudos críticos un umbral de 6% y de 0 decibelios. El siguiente es el módulo 4, que es el módulo de procesamiento de audio. Este módulo va completamente implícito dentro de la aplicación, es decir, que no se le muestra como tal al usuario. Aplica el perfil de ecualización en tiempo real usando la clase Equalizer, que es una herramienta de Android Studio. Modifica el audio antes de la salida física, es decir, que antes de que lleguen los audífonos se modifica el sonido, por lo que el usuario escucha el sonido ya compensado. El sistema atenúa el volumen general para evitar distorsiones. Esto es parte del equalizer, que lo que hace es que al momento de activar el perfil genera esta pequeña atenuación de volumen para que se evite la distorsión al momento de escuchar el sonido. El siguiente es el módulo 5, que es la detección de audífonos. Este detecta automáticamente la conexión de los audífonos alámbricos mediante Audio Manager y Audio Device Info. Este se muestra en la aplicación, lo que hace es que al momento de que no tienes conectados los audífonos, te presenta un pequeño mensaje en donde dice que tienes que conectar los audífonos para que puedas continuar. Activa el procesamiento de audio al conectar los audífonos o al abrir la app si ya están conectados, y desactiva el procesamiento al desconectarlos para no afectar la salida del altavoz. Por último se encuentra el módulo 6, que es el servicio en segundo plano. Se ejecuta como un servicio en primer plano con la función Start Foreground, que es la función que yo utilicé para crear una notificación persistente. Aplica el perfil automáticamente al detectar los audífonos sin que el usuario tenga que intervenir. Y por último permite que la ecualización funcione incluso cuando se usan otras aplicaciones como sería Spotify. A continuación les presento mi diagrama de flujo. Se presenta un inicio en donde se conectan los audífonos de 3.5 milímetros,
Se abre la aplicación. Si no existe un perfil guardado, se inicia la calibración de las 5 frecuencias que ya mencioné anteriormente. El volumen físico del celular se baja al mínimo de forma automática por parte de la aplicación, y a continuación se hacen las pruebas de los pasos 1, 2, 3 y 4 y 5, que son las frecuencias que vamos a usar. Se reproduce el tono por parte de Media Player y de un archivo .wav. El usuario sube o baja el volumen hasta que escuche el tono. Si ya escuchó el tono, guarda el umbral y continúa con las demás frecuencias. Por último, se aplica un algoritmo para poder realizar la ecualización. Se guarda el perfil en Shared Preference y, por ejemplo, si ya existe un perfil guardado, se carga el perfil de Shared Preference, se aplica el módulo 5, en donde se detectan los audífonos, después el módulo 6, que es el servicio en segundo plano, el botón de encendido y apagado, en donde se puede escuchar el audio original de los audífonos y el audio ya calibrado, y se aplica el equalizer, que es en donde se atenúa el sonido de los audífonos para que evite distorsiones al momento de escucharse el audio. A continuación les presento la infografía del algoritmo QC, el algoritmo de compensación por umbral auditivo, es decir, cómo la aplicación calcula la ecualización personalizada basada en la audición del usuario. Primero se tienen los datos de entrada o los datos del usuario. A partir de las frecuencias de 125, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, se obtiene el umbral del usuario en porcentajes. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Se usa el siguiente algoritmo para obtener la ganancia que se aplicará al perfil del usuario. La ganancia es igual al umbral del usuario menos el umbral de referencia por 0.1. Dichos datos están referenciados con la ISO 389-1 del año 2017. Por ejemplo, en la tabla de abajo se muestra, por ejemplo, que estoy usando la frecuencia de 125 Hz y su referencia es de 10%. ¿Cómo se aplica esto? En un ejemplo práctico se puede usar la frecuencia de 4000 Hz, por ejemplo, en donde el umbral es de 48%, su referencia es de 13%, su diferencia es de 35%, y a partir de esto se obtiene la ganancia. La ganancia es de 35% por 0.1, esto es igual a 3.5 decibelios, y redondeando uso los 4 decibelios. Por último está la salida del perfil de ecualización, en donde se aplican las ganancias aplicadas para ajustar el sonido desde 0 decibelios, en donde no se aplica la ganancia, hasta 4 decibelios, que es la máxima ganancia que voy a aplicar. A continuación les muestro mis pruebas y resultados. Son 2 pruebas completamente personales, con audífonos Audio-Técnica ATH-M40X y desde 2 lugares diferentes. La primera prueba es hecha desde casa, en la ubicación de Pueblo de Iztapalapa, en Ciudad de México, cerca del límite con el Estado de México. Es en una zona residencial, con contaminación menor, y en la prueba que hice, que fue en junio, de 16 grados a 23 grados de temperatura ambiente, presión atmosférica de 776, y la hora del día fue entre 7 am y 8 am, es decir, en la mañana. Estas condiciones las pongo porque esto influye en los resultados de las pruebas. En la parte derecha muestro los audífonos y muestro la calibración completada, en donde muestro que los graves, es decir, los 125 Hz, fueron de 31%, el umbral que obtuve, es decir, 3 decibelios, los medios graves de 500 Hz, umbral de 3%, compensación de 0 decibelios, medios de 4%, 0 decibelios, medios agudos de 2000 Hz, umbral de 6% y compensación de 0%, igual en agudos críticos, que es de 4000 Hz, que es el umbral de 4%, pero igual no se obtuvo ninguna ganancia. A continuación se presenta la segunda prueba, en donde esta prueba fue hecha en la escuela, bajo las condiciones que se presentan en la tabla de la izquierda, en donde la mayor diferencia fue el ruido ambiente y la contaminación. A la derecha se presentan igual los audífonos y la calibración. En esta calibración lo que pasó es que al momento de yo hacer las pruebas con los graves de 125 Hz, yo no escuché absolutamente nada, es decir, lo subí al máximo, pero aún así no escuché. Es decir, que la compensación fue 4 decibelios. Igual con la mayoría de las frecuencias se aumentó un poco. Por ejemplo, el umbral de los medios graves fue de 31%, en la anterior era menor. En los medios igual, y en los medios agudos y en los agudos críticos subió un poco. Esto principalmente debido a que tenía fatiga auditiva por el transporte público y las pruebas las realicé justo llegando a la escuela. Por último se muestra el video en donde se realizó una pequeña prueba de la aplicación. En esta pequeña prueba se utilizó el volumen físico del celular al máximo para que se alcance a escuchar a través de los audífonos todas y cada una de las frecuencias,
Y por último se muestra el cambio del sonido al momento de activar y desactivar el volumen. Por último están mis trabajos a futuro. Primero sería extender la compatibilidad de ecualización a todas las aplicaciones de audio, incluyendo plataformas como YouTube que tienen ecualización propia. Implementar gestión de múltiples perfiles de usuario, permitiendo que cada persona tenga su propia calibración. Realizar pruebas con un mayor número de usuarios para validar la efectividad del perfil en diferentes condiciones. Desarrollar una interfaz que permita al usuario ajustar manualmente los parámetros de ecualización una vez generado el perfil automático. Por último están mis conclusiones. El desarrollo de esta aplicación demostró que es posible implementar un sistema de ecualización personalizada basado en umbrales auditivos, utilizando herramientas accesibles como Android Studio y Java, sin necesidad de hardware especializado. Los resultados obtenidos durante las pruebas de las condiciones controladas confirmaron que la aplicación logra compensar las deficiencias de la percepción de frecuencias específicas, mejorando la claridad y el balance del sonido en reproductores locales y plataformas como Spotify. Sin embargo, las pruebas realizadas en condiciones adversas revelaron que el entorno y la fatiga auditiva influyen drásticamente en los resultados de la calibración, particularmente en las frecuencias de 125 Hz. Asimismo, la dependencia de la sesión global de audio de Android limita su alcance en plataformas de streaming, aunque no reduce su utilidad como herramienta de demostración y validación del concepto. Estas son mis referencias principales que yo usé, tanto de los estados del arte como la principal ISO. Y sería todo. Muchas gracias por su atención.